gracias a ustedes y a la universidad por la invitación y por organizar este tipo de espacios para conversar sobre pues, temas complicados en México. Me gustaría iniciar pues comentando que la Fundación para la Justicia se creó en 2011. Nuestra fundadora es Ana Lorena Delgadillo, una abogada mexicana que se acercó al tema a raíz pues de los feminicidios en Ciudad Juárez. Se dio cuenta que había además personas migrantes que no estaban siendo buscadas por nadie. Entonces, inicia el trabajo de la Fundación para la Justicia con los casos de las masacres de San Fernando y Cadereyta, en donde se encontraron cuerpos y en Cadereyta 49 torsos en situaciones muy, o sea, de mucha violencia extrema, evidenciada, expuesta. Entonces, estos casos que han sido pues emblemáticos para el país, pensaríamos que sucedieron hace 15 años y que después ya no se repitieron. Sin embargo, no es así. Después hubo otras masacres, hace algunos años la masacre de Camargo, donde fallecieron varias personas de origen guatemalteco calcinadas en un vehículo que derivado de las investigaciones se detectó pues que el vehículo pertenecía al Instituto Nacional de Migración. Es un caso en el que hay sentencia condenatoria en contra de policías y de personal del Instituto Nacional de Migración por esta situación. Pero después viene otro evento, el caso del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde fallecen 40 migrantes encerrados porque no les abrieron la puerta. Un caso indignante y se repiten los hechos, pareciera que no hay fin. Y esto tiene que ver con la impunidad de las fiscalías que no investigan y que no detectan y no sancionan a los responsables, hacen que se mande un mensaje a la ciudadanía y a los perpetradores de que los hechos se pueden seguir cometiendo porque no va a haber una sanción. Por eso es que desde la Fundación tenemos un interés muy particular en las fiscalías, en monitorear la labor que hacen para que sean útiles. Desde hace varios años venimos trabajando también sobre este tema, exigiendo que haya una fiscalía autónoma que no dependa del poder político, porque muchas veces los resultados de las investigaciones dependen de eso. O en ocasiones quienes acceden a la justicia son quienes tienen poder político, poder económico. Y es muy difícil que personas en situación de vulnerabilidad realmente puedan tener justicia. Como decían hace rato, para los mexicanos y mexicanas es difícil, para una persona extranjera o migrante es mucho peor. Nosotros tratamos de modificar las estructuras, impulsando el diseño de políticas públicas para atender no nada más los casos que nosotros acompañamos, sino para que se establezcan estructuras dentro de las fiscalías que puedan atender otros casos que no necesariamente sean acompañados por una organización. Y hemos impulsado tres mecanismos que son bastante emblemáticos. Uno que mencionaba Luis, que es el mecanismo de apoyo exterior, de búsqueda e investigación, y que funciona a través de los consulados de México en el extranjero. Esto es muy importante porque no existe un modelo parecido en otra región del mundo donde se abra una puerta para acceder a la justicia desde los países de origen. Esto significa que las personas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, África o Asia pueden presentar una denuncia en en el consulado de México en sus países de origen sin tener que venir a México a darle seguimiento. Y es una maravilla porque los consulados están obligados a transmitir la información a las fiscalías y ahora también a las comisiones de búsqueda en casos de desaparición y devolver la información a las familias, informarles sobre los resultados, sobre los avances en la investigación, sobre los peritajes, sobre cualquier tipo de indicio del que se tenga conocimiento, y las familias pues tienen acceso a la verdad y a la justicia a través de este mecanismo. Al menos eso es el ideal, ¿no? Porque recientemente hemos visto que en algunos países pues sí ha habido retrocesos. Los consulados no están recibiendo todas las denuncias y deben ser denuncias no nada más por desaparición, sino por cualquier delito. Sin embargo, no todos están capacitados porque en el sistema consular pues van cambiando, ¿no? El personal de la Cancillería va cambiando de diferente país y puede ser que no conozcan cómo funciona el mecanismo, pero es muy, muy importante que sea conocido y que sea usado por el personal de la Cancillería. El otro mecanismo es la comisión forense, que es un mecanismo híbrido y algo que nosotros impulsamos mucho porque sabemos, bueno, en México tenemos más de 130,000 personas desaparecidas y 70,000 restos sin identificar. Una gran labor para la identificación forense.
Algo que nosotros impulsamos es que los mecanismos de identificación sean híbridos, que no nada más dependan de instituciones públicas, sino que pueda haber expertos independientes que se encarguen de monitorear el trabajo que se realiza por parte de los peritos oficiales para que haya garantías para las familias. Ha habido casos en donde los peritos de la fiscalía se han equivocado en la identificación de restos y han entregado cuerpos equivocados a familias de países de Centroamérica que después les han dicho, no, pues discúlpeme, pero me lo tiene que devolver porque ese no era el suyo. Entonces, esta es la razón por la que desde la Fundación pedimos que haya intervención de peritos independientes como el equipo argentino y también mucha participación de las familias y de las organizaciones, porque el monitoreo externo ayuda a que el trabajo sea más eficiente por parte de las instituciones. Y un mecanismo más reciente que creamos de la mano también con los comités de familias y con el EAF es la mesa de búsqueda de personas migrantes, que es operada a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero que todavía tiene mucho camino por recorrer. En el papel es un acuerdo muy bueno que elaboramos junto con la CNB y que se publicó por parte del Sistema Nacional de Búsqueda. Y en el documento es una instancia transnacional, porque esta mesa agrupa instituciones de México, federales y locales, pero también instituciones de países de origen, Honduras, Guatemala, El Salvador, y con la obligación de involucrar e invitar comités de familias, organizaciones, peritos independientes. Entonces, realmente el modelo prometería mucho. Sin embargo, no se ha implementado por la Comisión Nacional de Búsqueda. Y esto lo hemos denunciado en muchos foros internacionales, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el Comité de Trabajadores Migratorios, porque creemos que estos espacios son muy útiles para la incidencia, para visibilizar los déficits de las autoridades mexicanas y muchas veces estas cuestiones son retomadas por estos organismos internacionales, quienes recomiendan al Estado mexicano que adopten estos mecanismos para que las víctimas puedan acceder a la verdad y a la justicia. Hemos enviado informes al Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Recientemente hay un tema muy interesante porque el comité el primer país que visitó el Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones fue México, fue en 2021, y el informe fue realmente desgarrador. Dijo que en México había un 98% de impunidad y que en los casos de migrantes la impunidad todavía aumentaba. Hizo mención de los casos de Cadereyta, de Tamaulipas, de las deficiencias de las fiscalías y de la necesidad de crear mecanismos extraordinarios. ¿Y a qué se refería? A mecanismos que cuenten con expertos independientes, que no sean solo las autoridades en México, sino que vengan expertos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, a apoyar técnicamente, a dar asesoría técnica y a trabajar de la mano de las autoridades mexicanas. Sin embargo, pues nosotros vemos que las autoridades están muy reticentes a aceptar la ayuda internacional. Afortunadamente, hace unos días, pues salió en la prensa que la presidenta parece que va a aceptar que se reabra el GEI, que es el grupo de la Comisión Interamericana de Expertos que ha conocido del caso Ayotzinapa. Entonces, espero que esa sea una buena señal para poder recibir la asistencia técnica en otros casos, porque realmente se requiere conocimiento técnico especializado que pueden brindar los expertos a las fiscalías y a las comisiones de búsqueda y también cooperación internacional. Para el tema de la identificación forense, cuando ya no se pueden utilizar huellas dactilares, por ejemplo, se requiere la muestra de ADN, eso es muy caro y para identificar los 70,000 restos se necesita bastante presupuesto y una política pública que no tiene presupuesto pues está destinada al fracaso. Entonces también vemos que es recurrente que se crean instituciones que de repente parecen que son elefantes blancos, porque si no tienen presupuesto para operar, pues no van a llevar a ningún resultado. Y las familias llevan años en la búsqueda de sus seres queridos. Bueno, en México es muy sabido que las familias son quienes iniciaron las búsquedas en el terreno, yendo a lugares que son muchas veces muy peligrosos porque son controlados por el crimen organizado. Y además que ahora en estos días también ha habido pues propias personas, mujeres buscadoras que han sido asesinadas. Entonces, el nivel de omisión del Estado mexicano es muy alto y la verdad es que indigna
que a pesar de este contexto mexicano, las autoridades no lo reconozcan, no lo acepten y no tomen cartas en el asunto. Al menos no lo suficiente, porque sí se han hecho algunas cosas, pero no son suficientes para atender la crisis en la que vivimos de desapariciones y de identificación forense. Y comentaba que hay un procedimiento muy importante actualmente porque el Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas acaba de activar el artículo 34 de la convención que rige su mandato. Y esto es muy importante porque el comité, que conoce de casos de todos los países del mundo y de todas las regiones, nunca había activado este artículo para países que han estado en guerra, como Siria, Afganistán, Irak, y lo activó para México, ¿no? Por el número de desaparecidos que tenemos en el país. Y este artículo señala que cuando el comité tiene evidencia de que en México hay desapariciones sistemáticas o generalizadas, debe llevar por conducto del secretario general el caso a la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, esto nos coloca en un contexto donde evidentemente en México la situación es muy grave y no nada más lo decimos las organizaciones, no nada más lo dicen las víctimas, lo dicen también pues la comunidad internacional, ¿no? Entonces creo que México debe tomar acción y reconocer en primer lugar la situación en la que estamos, porque si no se reconoce, pues difícilmente va a poder tomar el segundo paso, que es poder diagnosticar qué está sucediendo y poder resolver. Pero no nada más en términos de búsqueda e identificación, sino también en términos de prevención, porque las desapariciones no son cosa del pasado. Sí hay desapariciones del pasado, pero también las desapariciones se siguen cometiendo en el día a día, porque no hay una política de prevención, porque no hay mecanismos de búsqueda inmediata que permitan localizar a las personas con vida, porque las primeras horas son fundamentales para diferenciar entre la localización en vida y tal vez la localización de una persona que ya falleció. Entonces son muchos retos y muchos desafíos y cambiar el enfoque también de investigación. Estos casos de personas migrantes desaparecidas requieren un enfoque de macrocriminalidad porque operan redes transnacionales a través de países de origen, tránsito y destino. Y es necesario investigarlo con esa lógica, investigar el lucro que se obtiene a partir de esto, porque el tráfico de personas es el negocio más lucrativo. Entonces, ¿quién se beneficia de esto? Esas investigaciones en términos económicos no se realizan. Entonces, es lo que decimos cuando decimos que la fiscalía es omisa, porque en realidad no está haciendo algo para resolver el problema, para identificar a los responsables y para desestructurar estas redes criminales y evitar que se sigan cometiendo. Pero pues creo que también algo que nosotros vemos es que las desapariciones de personas en el tránsito migratorio no podrían darse sin el conocimiento del Estado, porque en las rutas migratorias hay policías locales, municipales, federales, ahora el ejército, la Guardia Nacional. Entonces es muy difícil que el tráfico se dé sin que ellos no sepan. Y ha habido víctimas que nos han dicho pues que más bien van en el tránsito, las detienen y son ellos mismos quienes les piden dinero para dejarlas ir. Y o sea, son cuestiones donde pues tiene que investigarse también la intervención de las autoridades, porque de otra forma no podría romperse este ciclo de violencia contra las personas migrantes. Y en términos de justicia, pues sí creemos que es necesario implementar mecanismos extraordinarios, que pueda venir apoyo del exterior, que puedan asesorar técnicamente a la fiscalía, pues para que haya resultados en las búsquedas y en las investigaciones y también en las identificaciones. Algo que estamos empezando a explorar también en México es el tema de la justicia transicional y ver cómo podemos empezar también procesos de paz, porque claramente el país, o sea, tiene zonas de violencia exacerbada y necesitamos empezar a hacernos otras preguntas para encontrar otras respuestas, porque creo que no hemos entrado a trabajar lo suficiente en cuestión de construcción de paz. Y eso debemos iniciarlo desde lo local. O sea, no podemos esperar a que el gobierno venga y nos diga cómo hacerlo, porque no lo ha hecho en todo ese tiempo, sino desde lo local, desde las universidades, desde las organizaciones. Yo creo que la academia es muy importante porque en la academia pues hay estudios de cómo ha funcionado los procesos de paz en otros países y que pueden ayudar muchísimo. O sea, yo creo que si hiciéramos como una alianza entre academia y sociedad civil, organizaciones, víctimas, podríamos hacer muchas propuestas que puedan implementarse, sobre todo y en inicio a nivel local. Em,
Pues creo que igual para no extenderme más, quizá lo dejaría por ahí.